Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Nos tocaría el tema de endocrino. Okay, ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar. El tema que nos toca hoy básicamente es la glándula suprarrenal. Bueno, para empezar a hablar de la glándula suprarrenal, ya, bueno, su mismo nombre lo indica, esta es una glándula que está en la parte superior del riñón. Tenemos dos glándulas suprarrenales y como están ubicadas por encima del riñón, por eso se les conoce como glándula suprarrenal. Cada glándula tiene en sí dos partes, porque la cápsula no se la considera como tal, pero a las que consideramos porque tienen gran importancia son la corteza suprarrenal, que es la parte externa, y la médula suprarrenal, que es la parte interna de la glándula suprarrenal. Ambas partes van a estar cubiertas por la cápsula suprarrenal. ¿Ya? Entonces, la importancia básicamente es que en la corteza vamos a encontrar, o bueno, se van a producir las hormonas esteroideas y en la médula las catecolaminas. Eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Bueno, la glándula suprarrenal, como todas las glándulas, produce hormonas y estas van a ser muy importantes. Vamos a tener tres zonas en la corteza, que son la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. Ahorita lo vamos a profundizar, pero básicamente en la zona glomerular vamos a ver que aquí se produce los mineralocorticoides, como la aldosterona. En la zona fasciculada se va a producir los glucocorticoides y en la zona reticular vamos a tener a los andrógenos suprarrenales. Y la médula, como les había dicho, aquí se van a producir las catecolaminas. ¿Y cuáles son las catecolaminas que más conocemos? La adrenalina, la noradrenalina, ¿verdad? Estas básicamente aquí se van a producir cuando estemos en una situación de huida, de lucha, ¿no? Le dicen como respuesta a la lucha o huida. Lo que va a hacer, como ya han visto en Fisio 1, es aumentar la frecuencia cardíaca, y como se aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta también la presión arterial, y estas catecolaminas también hacen que aumente la glucosa en la sangre. La importancia y el por qué también vamos a estudiar a las glándulas suprarrenales es porque cuando veamos la fisiopatología, que ahorita no nos toca, pero igual la vamos a revisar, es que cuando hay alteraciones a nivel de esta glándula, entonces causan enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Addison cuando hay bajo cortisol, la enfermedad de Cushing cuando hay alto cortisol, el síndrome de Cohn cuando hay mucha aldosterona, o feocromocitoma, que es un tumor que está a nivel de la médula, de la glándula suprarrenal, y genera, pues, por ejemplo, exceso de sudoración, de aforesis, ¿no? Crisis hipertensivas. Entonces, eso lo vamos a ir detallando mientras vayamos avanzando con los PPDs. Bien, entonces vamos a empezar con la corteza suprarrenal. Vamos a ver que, como les mencionaba, esta es la parte externa de la glándula suprarrenal y es fundamental porque aquí se van a producir las hormonas esteroideas. ¿Ya? Aquí, bueno, nuestra corteza se va a dividir en tres partes. Tenemos la zona glomerular o glomerulosa, la fasciculada o la fasciculada y la reticular. Entonces, vamos a ver que en la zona glomerular, aquí se van a producir los mineralocorticoides, como les había dicho, ¿no? Principalmente aquí se produce la aldosterona. ¿Ya? La aldosterona es un mineralocorticoide.
Entonces, ¿qué genera? Ya hemos hablado muchísimo de la aldosterona en renal, ¿no? Porque es sumamente importante en el sistema renina-angiotensina aldosterona. Entonces, la aldosterona se va a encargar ¿de qué? De la reabsorción, ¿no? De la reabsorción del sodio y del agua. Genera también que como se reabsorbe el sodio, que se elimina, yo les había mencionado en la nefrona, ¿no? Si se reabsorbe el sodio, se elimina el potasio. Entonces, también genera eliminación de potasio. Y es importante porque al reabsorber el sodio y el agua, mantiene la presión arterial. Eso es justamente lo que importa porque básicamente tu cuerpo genera la aldosterona cuando siente que, por ejemplo, cuando la presión está disminuida, cuando el sodio está disminuido. Entonces trata de regularlo. Por ejemplo, cuando tienes hipovolemia, ¿no? La regulación de la producción de aldosterona se da por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya, la regulación se da por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La zona glomerular es el 15% de la corteza, o sea, no es mucho, la parte que es mayor es la zona fasciculada. Y como les mencionaba, aquí se producen los mineralocorticoides, principalmente la aldosterona. Bien, en la zona fasciculada vamos a encontrar a los glucocorticoides, principalmente el cortisol, y vamos a ver que esta zona representa el 75% de la corteza. A ver, ¿qué hace el cortisol? Siempre hemos escuchado, yo estoy estresada, tengo un exceso de cortisol, incluso en los TikToks hay personas que dicen, yo estoy hinchada, eso es porque tengo exceso de cortisol. ¿Qué hace el cortisol en sí? El cortisol es la respuesta al estrés, ya sí se produce por respuesta a estrés. ¿Y qué genera? Genera aumento de la glucosa. ¿Por qué? Porque este cortisol va a generar que haya gluconeogénesis, o sea, producción de glucosa a partir de otras sustancias que no sean ni carbohidratos, sino que sean, por ejemplo, proteínas o ácidos grasos. Ahí vamos a ver que se produce la gluconeogénesis, ¿no? También va a generar que haya catabolismo de las proteínas y la lipólisis también genera el cortisol. Justamente, ¿por qué genera catabolismo de las proteínas y lipólisis? Porque esto va a hacer que se produzca la gluconeogénesis, ¿ya? Y también disminuye el sistema inmune. Disminuye el sistema inmune. Entonces, es un inmunosupresor, ¿ya? Es un inmunosupresor y es básicamente como disminuye el sistema inmune, es un antiinflamatorio. Ustedes van a llevar inmunología y van a ver que, bueno, no sé si en inmuno o en fármaco, pero van a ver que a los pacientes les dan glucocorticoides, por ejemplo, en asma, se les da glucocorticoides también. ¿Por qué? Porque como es una enfermedad inflamatoria, entonces se busca disminuir esa inflamación. Y una forma de disminuirla es dando glucocorticoides. Ahora, también tiene la parte negativa porque si das glucocorticoides y disminuye la respuesta, la respuesta inmune, entonces también eres más susceptible, ¿no? Porque básicamente estás levemente inmunosuprimido. ¿Ya? Y la zona reticular, vamos a ver que las hormonas que se producen aquí son los gonadocorticoides o DHEA. Estos van a ser los andrógenos suprarrenales. Esta es la parte más pequeña, digamos, es solo el 10% de la corteza y genera, por ejemplo, los andrógenos, como la androstenediona y la DHEA. ¿Ya? Vamos a ver que
Estas son esteroides sexuales, los gonadocorticoides. Ahora, el control o sea, cómo se regula cada producción en cada zona, vamos a ver que en la zona glomerular o glomerulosa va a estar regulada por el sistema renina angiotensina aldosterona y también por el potasio plasmático, por ambas. O sea, por la concentración de potasio y por la concentración de sodio, básicamente, porque el sistema renina angiotensina aldosterona ya saben que se inicia porque hay una disminución del sodio. Ya. Y la zona fasciculada y reticular, esta sí va a depender de la ACTH, ya la hormona de adrenocorticotropa. Esta va, como les menciono, a regular la zona fasciculada y la reticular. La glomerular no está regulada por esta. Entonces, si ustedes en el examen les preguntan, ¿la ACTH regula toda la corteza? Sería falso, ¿no? Solo regula la zona fasciculada y la reticular, no la glomerular. Ya, ahora vamos a ver la zona glomerular, que es la que produce mineralocorticoides. Entonces, la hormona principal que produce esta zona va a ser la aldosterona. Vamos a ver que las funciones de la aldosterona va a ser básicamente que esta va a ir, no se va a producir, y va a ir hacia el riñón y a nivel, ya les había explicado en la nefrona, a nivel del túbulo distal, túbulo contornado distal y del conducto colector, vamos a ver que genera un aumento de la reabsorción de sodio y de agua. La reabsorción de sodio es directa, la reabsorción de agua es indirecta. ¿Por qué? Porque ya saben que si se reabsorbe sodio, entonces también se reabsorbe agua. Pero ¿por qué digo que es indirecta? Porque es como al mismo tiempo, ya es como un cotransporte. Si fuese de forma directa, entonces, por ejemplo, ¿quién genera que haya absorción directa del agua? O sea, ¿cómo se generaría esta reabsorción directa de agua? Si se formaran, o bueno, si se expresaran las acuaporinas, ¿no? Pero como no hay aquí, o sea, la aldosterona no genera eso, entonces por eso se dice que la reabsorción de sodio es directa, pero la reabsorción del agua es indirecta. Y esto ocurre en el túbulo contornado distal y en el túbulo colector. También, como les había mencionado, genera que la excreción de potasio y de hidrogeniones aumente también. Entonces, esto podría generar que haya una alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque se están aumentando la eliminación de hidrogeniones. Y ustedes pueden decir, no, pero a veces yo quiero que los hidrogeniones bajen porque los hidrogeniones a veces son, no sé, negativos o algo así. No, porque tiene que haber un balance dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces los hidrogeniones no pueden estar ni muy bajos ni muy altos. Entonces tienen que estar siempre regulados. Siempre regulados. Entonces, el pH se tiene que mantener. Si se eliminan mucho los hidrogeniones, entonces es una alcalosis. Y metabólica porque no está bien, no está interfiriendo para nada el pulmón, ¿no? Si no podría ser respiratorio, pero no está interfiriendo. Entonces, alcalosis metabólica. Entonces, como resultado final, como hay reabsorción de sodio y de agua, que genera que hay un aumento del volumen, ¿no? Justamente esto ocurre cuando hay una hipotensión. Ahí se libera la renina, genera que haya angiotensina 2 y se libere la aldosterona, ¿no? Entonces ahí hay un aumento del volumen intravascular. Y este aumento del volumen
va a generar también que haya aumento de la presión. Entonces, se revierte la hipotensión. Ahora, como les mencionaba, la aldosterona no depende o no se regula por la ACTH, sino por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, cuando haya aquí tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, cuando veamos que hay, por ejemplo, hipotensión o hipovolemia, por ejemplo, si tú has tenido un accidente, estás perdiendo mucha sangre, entonces estás teniendo una hipovolemia. Entonces, vamos a ver que la disminución de la presión a nivel renal que genera que tu riñón capte esto y diga, tengo que liberar renina, ¿no? Entonces las células extraglomerulares producen la renina, la liberan y estas van a viajar para que se convierta la angiotensina 1 en angiotensina 2. Hay un aumento de la angiotensina 2, esto va a ir nuevamente a la glándula suprarrenal y que se genere y que se produzca la aldosterona, ¿ya? ¿Ya? Ahora, un exceso de la aldosterona genera un hiperaldosteronismo primario o también conocido como el síndrome de Cohn. ¿Y qué sucede aquí? Como hay un exceso de aldosterona, todo lo que habíamos hablado de los efectos de la aldosterona se van a incrementar más. Por ejemplo, hipertensión con actividad de renina plasmática suprimida. Entonces vamos a tener una hipertensión arterial que es resistente, que tú intentas bajarla y no se puede. Ya, esa es una hipertensión arterial resistente. También puede generar hipocalemia. ¿Por qué? Porque como la aldosterona aumenta la excreción de potasio, entonces al haber mucha aldosterona se está eliminando mucho potasio, genera hipocalemia. También podría generar alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque elimina muchos hidrogeniones. ¿Qué más genera? Genera retención de sodio, ¿no? Demasiada retención de sodio. Demasiada retención de sodio y podría también generar una renina baja. ¿Por qué? Porque como ya hay mucha aldosterona, entonces ¿para qué generaría renina si ya hay aldosterona, ¿no? Es como una retroalimentación. Entonces, si ya hay mucha renina, si ya hay mucha aldosterona, ¿para qué renina? Entonces, los niveles de renina empiezan a disminuir. Ahora, lo he puesto por acá. No, pero, ¿y qué pasa si no hay un exceso, si no hay una disminución de la aldosterona? No sé si lo he puesto por acá, pero lo voy a mencionar de todas formas. Si no hay tanta aldosterona, ocurre un síndrome que es el síndrome de Addison. Y aquí hay todo lo contrario. El paciente empieza a tener hipotensión, tiene hiponatremia porque ya no se está reabsorbiendo el sodio, tiene hipercalemia y un exceso de potasio, ¿no? El paciente empieza a deshidratarse porque ya no está reabsorbiendo sodio y por tanto ya no reabsorbe agua. Y entonces, como genera hipotensión, una PAM por debajo de 60 genera ya es shock, ¿no? Entonces, podría generar shock. Entonces, esos son los casos en los que hay un exceso, síndrome de Cohn, un déficit con el síndrome de Addison. Ahora, la regulación glomerular por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué pasa? Entonces, lo primero que vamos a tener es que hay un estímulo inicial. Este estímulo inicial puede ser, por ejemplo, que haya una disminución de la presión arterial, que disminuya el volumen sanguíneo, que disminuya el sodio a nivel de la mácula densa,
o que haya una actividad simpática. Entonces, eso generaría que se libere la renina. Entonces, la mácula densa detecta esto, se comunica con las células yuxtaglomerulares y estas células yuxtaglomerulares liberan renina. ¿Y qué ocurre después? Va a haber una especie de cascada hormonal. Vamos a ver que el angiotensinógeno, ¿no? Por ahí tenemos aquí el angiotensinógeno, que está a nivel del hígado. Gracias a la renina se va a poder convertir en angiotensina 1. Y esta angiotensina 1 viaja hasta el pulmón. En el pulmón tenemos la enzima convertidora de angiotensina. Y esta convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a ir a nivel de la zona glomerular de la glándula suprarrenal. Y a nivel de la zona glomerular va a estimular para que se pueda aumentar la síntesis y la secreción de aldosterona. Esto ocurre en unos receptores que se llaman los receptores de angiotensina 1, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver que se capta la angiotensina y se empieza a sintetizar y a secretar la aldosterona. Esta aldosterona va a viajar de la glándula suprarrenal y se va a ir hasta el túbulo distal y el túbulo colector. En estos túbulos va a generar una reabsorción aumentada tanto del sodio como del agua y que la excreción del potasio y de los hidrogeniones aumente también. Entonces vamos a ver que como aumenta la reabsorción de sodio y de agua, también genera un aumento del volumen sanguíneo. Y si aumenta el volumen sanguíneo, ustedes ya saben que aumenta la presión arterial, ¿ya? Normalmente, lo que no ocurre cuando hay síndrome de Cohen o síndrome de Addison, lo que normalmente ocurre es que cuando ya el paciente, digamos, se estabiliza, cuando ya hay una presión normal o cuando el sodio ya está normal, entonces la renina empieza a disminuir. Y si la renina empieza a disminuir, la angiotensina 1, 2, la aldosterona, todo empieza a bajar también, ¿ya? Entonces aquí es importante acordarnos que esta zona glomerular no depende de la ACTH. La zona glomerular depende principalmente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y que hay ciertas situaciones que generan que haya más producción de aldosterona. Por ejemplo, que haya hipotensión, que haya hipovolemia, que haya disminución del sodio en la mácula densa, que haya también que haya hipercalemia, ¿ya? Entonces ahí eso es lo que tenemos que tener en cuenta en la zona glomerular. Ahora, aquí vamos a tener un caso clínico, ¿ya? Vamos a ver aquí digamos, una adolescente que vamos a ponerle que tiene 15 años, ¿no? Entonces esta paciente llega, no sé, a emergencia porque empieza a tener una hemorragia uterina. Seguramente empezó con un sangrado y que fue aumentando con los días. Y bueno, vamos a ver que la paciente seguramente como tiene una hemorragia uterina viene pálida y si viene emergencia seguramente es porque ya se está desmayando. Entonces decimos, ¿qué está pasando con esta paciente? Según fisiología, ¿no? La paciente está teniendo una disminución del volumen plasmático. Ya, una disminución del volumen plasmático. O sea, de la sangre, básicamente. Entonces, la disminución de la sangre, una hipovolemia, lleva a una hipotensión. Entonces, la paciente seguramente tiene estas dos cosas. Tiene hipovolemia y tiene hipotensión. Esto es importante porque cuando hay una disminución de la presión arterial, lo detecta la mácula densa porque ve que el sodio ha disminuido.
y esta mácula densa se lo comunica a las células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares con la mácula densa juntas son el aparato yuxtaglomerular. Pero bueno, la mácula se lo comenta a las células yuxtaglomerulares y estas, como les había explicado, sintetizan la renina, la liberan. La renina va a ir, el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1, angiotensina 1 por la ECA se convierte en angiotensina 2 y la angiotensina 2 va a generar diferentes situaciones, ¿no? Va a generar la estimulación de la secreción de la aldosterona en la zona glomerular, importante porque esto es lo que nos interesa, ¿no? La secreción de la aldosterona. Entonces, en la zona glomerular, como ya les había comentado, se va a los receptores de angiotensina 1 y va a generar que haya producción, síntesis y producción de la aldosterona. Entonces, esta aldosterona va a ir y va a generar que haya más volumen plasmático y más presión arterial, ¿ya? Bueno, otras funciones que ya sabemos de la angiotensina 2, que causa vasoconstricción arterial y esto ayuda a aumentar la presión arterial y favorece la retención de sodio y agua también. Esto lo hace gracias también a la producción de aldosterona, ¿ya? Entonces, eso básicamente ocurre, ¿no? Ahora, la zona fasciculada, glucocorticoides. Esta es la segunda zona que habíamos mencionado. La zona fasciculada es la capa del medio de la corteza de la glándula suprarrenal y es importante porque aquí se producen los glucocorticoides, principalmente a lo que obviamente siempre escuchamos, el cortisol. ¿Por qué? Porque siempre escuchamos porque es como la hormona del estrés, ¿no? Bueno, vamos a ver que esta zona fasciculada está en la capa intermedia, ¿no? Se encuentra entre la zona glomerular y la reticular. Aquí vamos a ver que, yo sé que es un dibujito, ¿ya? Pero vamos a ver aquí que es la zona más gruesa y que aquí hay unas células que son grandes, ¿ya? Son células grandes y están como cordones, entonces generan esa forma como fascicular y por eso como fascículos y por eso se le llama zona fascicular. La hormona principal que se da aquí entonces, que se produce aquí, es el cortisol. Las funciones del cortisol van a ser distintas. Primero tenemos la gluconeogénesis, ¿no? La gluconeogénesis hepática, ya les había mencionado también al inicio. También al hacer que haya un aumento de la gluconeogénesis, entonces, ¿qué está haciendo? Está aumentando la glucosa en sangre, ¿no? También disminuye la utilización de glucosa a nivel periférico. Y si disminuye la utilización de glucosa, o sea, menos glucosa ingresan a las células. Y si ingresa menos glucosa, entonces, ¿qué pasa? Hay más glucosa a nivel de la sangre, a nivel sanguíneo. Entonces, aumenta la glicemia. O sea, hay dos formas en las que el cortisol aumenta la glucosa en sangre. También aumenta el catabolismo proteico. ¿Por qué? Porque al aumentar el catabolismo proteico se degradan las proteínas a aminoácidos y los aminoácidos sirven para formar justamente, para generar glucosa, ¿no? Y como se utilizan ácidos grasos y aminoácidos, entonces a eso se le llama gluconeogénesis. También entonces aumenta la lipólisis, ¿no? Para movilizar los ácidos grasos para producir más glucosa. También aparte de esto, el cortisol genera que haya aumento también de la presión arterial. Y como aquí se dan los glucocorticoides, el cortisol es parte de los glucocorticoides, como les había mencionado, también es importante mencionar que es antiinflamatorio e inmunosupresor. ¿Ya? Entonces, a veces hay casos en los que nuestro sistema inmune está como muy sensible, entonces empieza a producir mucha inflamación. Ustedes saben que, por ejemplo,
bueno, no vamos a ahondar ahí, pero ocurre alta inflamación. Entonces también a los pacientes, para que esa inflamación disminuya, porque ya el sistema inmune, en lugar de estar ayudando a nuestro cuerpo, lo está dañando. Entonces se da glucocorticoides para disminuir esta inflamación y que ya no se dañe tanto al cuerpo, ¿no? Como terapia, digamos, o tratamiento de estas enfermedades inflamatorias. Y bueno, también es importante mencionar que esta hormona es la hormona del estrés, ¿no? Así le dicen. Las formas de transporte, vamos a ver que es 10% como cortisol libre, el 75% se unen a la globulina fijadora de cortisol, que se producen a nivel del hígado, y 15% unido a la albúmina. Es la zona fasciculada sí se controla por la ACTH y por el ritmo sueño-luz. A su vez, vamos a ver que hay una retroalimentación o un feedback negativo. Entonces, cuando ya hay mucho cortisol, se inhibe a esta ACTH, entonces hay menos CRH también, y por lo tanto hay menos, hay menos cortisol, ¿no? Eso ocurre cuando ya aumenta mucho el cortisol. Eh, Vamos a ver por qué digo que está regulado también por el ritmo sueño-luz, porque la liberación del cortisol tiene un ritmo circadiano. En la mañana, cuando tú te levantas temprano, ¿no? Los niveles de cortisol son muy altos, pero cuando ya está avanzando el día, va disminuyendo y en la noche ya hay menos cortisol. ¿Ya? Justamente vamos a hablar qué pasa, y esto es importante mencionarlo, qué pasa cuando hay mucho cortisol. Es el llamado síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es cuando hay una excesiva producción de cortisol. O también, no solo ocurre ahí, sino cuando al paciente se le da, o sea, se le expone mucho el cortisol, a los glucocorticoides. Entonces, por ejemplo, un paciente que le das mucho tratamiento con glucocorticoides va a tener ciertos signos y síntomas, ¿no? Por ejemplo, puede tener propensión a hematomas, puede tener problemas menstruales, puede empezar a tener la cara de luna llena, así como si estuviese hinchada, ¿no? Puede empezar a ser más gordita. Eso ocurre, por ejemplo, con los pacientes que están muy expuestos a los glucocorticoides, por ejemplo, los asmáticos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el síndrome de Cushing. Vamos a ver que aquí el cortisol ha aumentado, entonces vamos a ver que hay hay efectos en diferentes tejidos y órganos. Por ejemplo, en el tejido adiposo, vamos a ver que el paciente va a empezar a manifestar obesidad abdominal u obesidad central. ¿Esto es por qué? Porque hay aumento de la adipogénesis por activación de genes lipogénicos. O sea, hay un aumento de la producción de triglicéridos y estos triglicéridos se almacenan en el tejido adiposo. Entonces se empiezan a aumentar y hay más cortisol activo en la grasa abdominal. Entonces empieza a aumentar la obesidad a nivel, o bueno, aumentar la grasa a nivel central, a nivel del abdomen. ¿Qué más? En la piel, vamos a ver que el paciente que tiene síndrome de Cushing empieza a tener estrías vinosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el cortisol inhibe la división celular y disminuye la síntesis de colágeno. Entonces, la piel del paciente va a ser delgada y frágil. Entonces, básicamente, las estrías van a ocurrir porque la piel debe ser resistente, ¿no? O sea, no estirarse tanto. Entonces, como es frágil,
básicamente es como si se rompiera y por eso aparecen las estrías de color rojo o púrpura o vinosas. A nivel también de la cara, vamos a ver que se presenta la cara de luna llena. Es una cara redonda. También presenta joroba de búfalo, ¿no? Importante también porque hay aumento de grasa a nivel del cuello, a nivel de la nuca. Vamos a ver también que hay osteoporosis porque el cortisol genera, o el hipercortisolismo genera una disminución de la actividad de los osteoblastos, y si hay menos osteoblastos, entonces hay menos, los osteoblastos ustedes saben que son como los obreritos, y los osteoclastos son los que rompen, básicamente, ¿no? Hay un meme también. Pero, la cosa es que si hay menos osteoblastos, entonces tu huesito va a estar más debilitado. También porque genera que haya menos absorción intestinal del calcio. Ustedes saben que el hueso necesita calcio para que esté fuerte. A nivel de cardiovascular, genera hipertensión. Aumenta la sensibilidad a las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Y si hay más sensibilidad a las catecolaminas, entonces las catecolaminas, ustedes saben que aumentan la frecuencia cardíaca. Aumento de frecuencia cardíaca, aumento de presión arterial. Y un aumento de síntesis del angiotensinógeno. Si hay más angiotensinógeno, más angiotensina 1 y 2, entonces, ¿qué va a pasar? Si hay más angiotensina 1 y 2, va a haber aldosterona, va a haber más volumen sanguíneo, más hipertensión. A nivel renal, se genera entonces vamos a ver que a nivel de riñón genera edema, alcalosis e hipocalemia, ¿no? ¿Por qué? Porque va a generar retención de sodio, porque justamente aumenta la síntesis de angiotensina, entonces hay más aldosterona también. Entonces hay más retención de sodio y agua y eliminación de potasio y de hidrogeniones. Entonces también podría generar una hipocalemia o una alcalosis. Y como hay retención de sodio y de agua y hay un aumento del volumen sanguíneo, entonces puede generar edema. La exposición prolongada a cortisol produce catabolismo tisular, aumento de la glicemia y supresión de la respuesta inmune. Importante es la supresión de la respuesta inmune, como les había mencionado. Por último, vamos a tener a la zona reticular. La zona reticular, vamos a ver que es la capa más interna de la corteza, ya casi acercándose a la médula. Y aquí se va a producir los andrógenos suprarrenales. Especialmente, ¿cuál? La dehidroepiandrosterona, la DHEA, ¿ya? Y también otros como la A4, que es la androstenediona. También se produce aquí la testosterona, la 11-hidroxiandrostenediona. Entonces, estos son los andrógenos que se producen en el riñón. Vamos a ver que esta zona reticular va a tener zonas pequeñitas, ¿no? Habíamos dicho que es el 10% de la corteza. Entonces, tiene células pequeñas. ¿Y por qué se llama reticular? Porque las células forman como una red, forman un retículo, ¿ya? Esto que se produce en realidad como el DEA o la androstenediona son andrógenos, pero se les conoce como andrógenos débiles. Estos básicamente van a ser precursores de otros
otras hormonas como la testosterona, ¿no? Aquí vemos que primero es el colesterol, del colesterol se produce la DEA, de la DEA se produce el androstenediol y también se produce la androstenediona. De la androstenediona y del androstenediol se produce la testosterona. Y a nivel de tejidos periféricos se producen los estrógenos. ¿Ya? También aquí se produce el estradiol y la 5-alfa-DHT. Y a partir de la androstenediona también se produce el estrón. Esto es importante porque contribuye al desarrollo de caracteres sexuales, como el vello púbico, el vello axilar. En las mujeres adultas también tiene función anabólica proteica y fuente posmenopáusica de estrógenos. ¿Ya? Vamos a ver que aparte en las mujeres, pues desarrolla también, más que desarrollar, contribuye al líbido y es importante en la pubertad. En el varón, bueno, no tiene tanta importancia la zona reticular, porque a pesar de que se produce, no podemos decir sí, pero se produce la testosterona. Sí, pero a nivel del varón tiene un papel no muy importante porque ahí los testículos son la principal fuente de testosterona. Entonces no tiene gran importancia. Ya. Vamos a ver que en mujeres con sobrepeso, vamos a ver que la aromatasa del tejido adiposo va a convertir a los andrógenos en estrona. ¿Y qué pasa cuando hay un aumento de los andrógenos? Vamos a ver que podría generar hirsutismo, podría generar pubertad precoz, un déficit podría provocar disminución del vello axilar y el vello púbico, disminución del líbido, por ejemplo. Y bueno, esta zona reticular también va a estar regulada o va a ser dependiente del ACTH. Ya. Entonces aquí tenemos un cuadrito comparativo, ¿no? Donde vamos a ver que tenemos la zona glomerular, las células aquí son pequeñas, tiene poco contenido lipídico, no tiene respuesta a ACTH o es muy poca. Si aumenta o disminuye el ACTH no hay ningún problema porque no depende la zona glomerular del ACTH. La zona fascicular, las estructuras son como columnas, como fascículos. Las células son más grandes, tiene también contenido lipídico. Vamos a ver que si hay disminución del ACTH, va a haber una atrofia fascicular. Y si hay un aumento del ACTH, hay una hipertrofia o hiperplasia fascicular. Esto ocurre, ¿por qué? Porque esta sí depende del ACTH, ¿no? Si hay menos ACTH, entonces la zona fascicular ya no funcionaría, entonces se atrofia. La reticular, vamos a ver que la estructura es estrecha, tamaño celular es compacto, la respuesta también a ACTH también depende de ACTH, ¿no? La reticular. También digamos que una disminución del ACTH generaría atrofia y un aumento, una hipertrofia. Ahora hablamos de la hipoperfusión adrenal, ya para ir culminando. Vamos a ver que las glándulas suprarrenales van a tener alta demanda metabólica, o sea, necesitan y tienen una vasculatura muy rica, entonces necesita que haya bastante perfusión. Entonces, cuando hay una hipoperfusión, cuando la producción del cortisol, de la aldosterona, las hormonas, disminuye, ¿ya? Disminuyen las hormonas. Entonces, vamos a ver que
Bueno, aquí habla de hiperperfusión, ¿no? Pero bueno, la hipoperfusión podría generarse, por ejemplo, en un estado de shock, de hipotensión, de deshidratación, de hemorragias. ¿Y qué pasaría si disminuye la perfusión? Podría haber una isquemia. Entonces disminuirían los niveles de cortisol, de aldosterona, ¿no? Entonces habría una insuficiencia suprarrenal y el paciente presentaría hipotensión, digamos, de forma refractaria, porque como no tiene la aldosterona, no tiene adrenalina, no, la adrenalina no hay cómo se compense, ¿no? Entonces, una hipotensión refractaria. También, como ya habíamos dicho, como ya habíamos mencionado todas las hormonas que se produce aquí, habría también una hipoglucemia, podría haber una hiponatremia porque ya no hay reabsorción de sodio, una hipercalemia porque ya no se excreta el potasio. ¿Y qué pasaría si hay una hiperperfusión? ¿Y qué pasaría si hay un exceso de la función de cada hormona, ¿no? Si hay un exceso de cortisol, síndrome de Cushing, ya habíamos hablado. Si hay un exceso de aldosterona, hiperaldosteronismo primario y secundario, también ya lo habíamos hablado. Si hay un exceso de la desoxicorticosterona, habría síndrome adrenogenital hipertensivo. Eso es cuando ocurre un exceso de mineralocorticoide y esto genera hipertensión, hipocalemia, retención de sodio, de agua. De los andrógenos suprarrenales se podría generar el síndrome adrenogenital, ¿no? Hay una virilización en mujeres, una pseudopubertad en varones, y en los estrógenos suprarrenales podría haber tumores feminizantes de la suprarrenal. Podría haber ginecomastia en varones o feminización en niños. El control neuroendocrino del eje hipotálamo hipofisiario, básicamente, bueno, su mismo nombre lo indica, ¿no? Los componentes de este eje son el hipotálamo, la hipófisis y la glándula suprarrenal. Aquí la que actúa en realidad es la adenopófisis, ¿ya? Entonces vamos a ver que hay estímulos como el estrés físico, el estrés emocional o químico, el frío o una cirugía, dolor, hipoxia, la vasopresina, angiotensina 2, eh, factores que inhiben a la CRH, no como la oxitocina y niveles altos de la ACTH o del cortisol, todos estos que generan que haya liberación de la CRH. Y si hay liberación de la CRH, esta va hasta la glándula pituitaria o la hipófisis, como gusten llamar. Entonces aquí en la célula pituitaria, la hormona liberadora de corticotropinas va a liberar a la ACTH. Y la ACTH es la hormona adrenocorticotropa. Esta hormona va a ir hasta la glándula suprarrenal. ¿Ya? Y esta ACTH actúa ¿sobre quién? Sobre la zona fasciculada y sobre la zona reticular. Entonces, en la zona fasciculada genera un aumento de cortisol, en la zona reticular un aumento de andrógenos. Y bueno, ya va a haber también una retroalimentación, ¿no? Que cuando hay un exceso de, bueno, ya se sintetizó el cortisol, entonces el mismo cortisol va a ir hasta el hipotálamo y genera una disminución de la CRH. Y también va hacia la hipófisis, una disminución de la ACTH. Ya es una retroalimentación negativa. Como les había mencionado, el cortisol genera, bueno, también tiene, digamos, un horario, ¿no? Donde en la mañana, cuando tú te levantas, el cortisol está alto. Luego, ya cuando va pasando el día, va disminuyendo hasta que en la noche ya está en sus niveles mínimos. Ahora vamos a hablar del POMC, de la proopiomelanocortina, que es un precursor hormonal. Esta POMC
es una, digamos, como una prohormona que va a ser sintetizada a nivel de la adenohipófisis y del hipotálamo. Y esta POMP se fragmenta y ahí recién genera hormonas, digamos hormonas activas. Entonces, por eso se le conoce como una prohormona. Vamos a ver que la POMP, van a haber unas enzimas que la van a cortar, que la van a escindir. Entonces, de esta forma va a dar origen a diferentes hormonas. Por ejemplo, la ACTH. La ACTH se produce a nivel de la hipófisis anterior o la adenohipófisis. Y esta va a ir, ya saben, a la zona fasciculada, ¿no? Para producir cortisol. También vamos a ver que genera la beta lipoproteína para producir la gamma lipoproteína, la beta endorfina. Y bueno, de la gamma lipoproteína se produce la beta MSH. Y de la PONC también se produce la gamma MSH. ¿Ya? Entonces, bueno, de aquí de la que más hemos hablado ha sido de la ACTH, ¿no? El ACTH genera sirve para la regulación del cortisol. Y ya sabemos que un exceso de ACTH puede ser por un aumento de la POMC, porque ya sabemos que la POMC es lo que primero se produce para que haya un exceso de ACTH, ¿no? Cuando ya se escinde esta POMC, se produce, o bueno, se genera el ACTH. En la insuficiencia suprarrenal crónica, en el síndrome de Addison, hay un aumento del ACTH y de la MSH, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cuerpo, o sea, trata de decir, bueno, no hay, digamos, cortisol, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de que haya más cortisol. Y piensa que produciendo más ACTH, más MSH, entonces, o bueno, más ACTH, entonces se va a producir más cortisol, ¿no? Entonces, al producirse más ACTH, se va a producir una hiperpigmentación. Entonces, las personas que tienen el síndrome de Addison tienen una hiperpigmentación a nivel de los codos, los nudillos y las mucosas. Eso es por un aumento de la MSH y de la ACTH. ¿Ya? ¿Esto por qué ocurre? Porque un mismo gen, digamos, puede generar diferentes hormonas. Entonces, si no se va por un camino, se va por el otro, ¿no? Entonces, un elevado nivel de ACTH y MSH genera una hiperpigmentación a nivel de codos, nudillos y mucosas. Es un signo también para este síndrome. Ahora vamos a hablar de los receptores de hormonas suprarrenales. Tenemos a las hormonas esteroideas, que las hormonas esteroideas, como el cortisol, la aldosterona, los andrógenos, se producen a nivel de la corteza suprarrenal. Ya, entonces, aquí vamos a ver que el receptor de estas hormonas van a ser intracelulares. ¿Por qué? Porque son esteroideas. Entonces, al ser esteroideas, pueden atravesar la membrana celular. Y como atraviesan la membrana celular, entonces su receptor por eso está dentro de la célula. Es un receptor intracelular. Entonces, bueno, esta hormona llega a nivel de su receptor, que es intracelular, como se ve aquí en la imagen, se une a su receptor y estos, tanto la hormona como el receptor, se van a ir hacia el núcleo. En el núcleo se van a unir al ADN y va a modular la transcripción génica. Entonces, este tipo de hormonas va a tener un efecto lento, porque como es a partir del ADN, entonces es lento, pero una respuesta prolongada. ¿Ya? Ahora vamos a ver las hormonas suprarrenales no esteroideas. Vamos a ver que aquí vamos a tener a las catecolaminas, entonces como la adrenalina, la noradrenalina, que se producen ¿en dónde? En la médula suprarrenal.
Entonces, estos van a tener un receptor de membrana, ¿no? Porque estos no pueden atravesar la membrana celular. Entonces, estos van a tener un receptor que está acoplado a proteína G. Este receptor acoplado a proteína G va a activar a los segundos mensajeros, por ejemplo, el AMP cíclico, inositol trifosfato, el calcio, ¿no? Y genera que hay una respuesta celular rápida. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, esta está acoplada a proteína G. No se va hasta el núcleo, no tiene que esperar que haya una transcripción génica, no. Una respuesta rápida, pero también la duración es más lenta, ¿ya? Entonces, ustedes ya saben que tenemos a diferentes proteínas G, entonces ya eso no es necesario recalcarlo, simplemente para que sepan que las hormonas no esteroideas tienen su receptor a nivel de la membrana citoplasmática. Ahora, la formación de las hormonas esteroideas. Vamos a ver que todas las hormonas esteroideas van a derivar de un eje común, del colesterol. Las hormonas esteroideas no se almacenan y estas más bien se van a sintetizar dependiendo de lo que necesites. Si tú necesitas más, se producen más hormonas esteroideas. Si tú necesitas menos, se producen menos hormonas esteroideas. Y estas hormonas esteroideas son liposolubles. Por eso decíamos que el receptor está intracelular. ¿Por qué? Porque pueden atravesar la membrana citoplasmática. Entonces vamos a ver que el colesterol se convierte en pregnenolona, ¿ya? Y para que se produzca necesita de la ACTH. Luego se convierte en progesterona, deoxicorticosterona, corticosterona, aldosterona, ¿no? Ahí vemos el proceso. Entonces, aquí lo importante es que, bueno, esto ya lo pueden leer ustedes, no es que se tengan que aprender toda esta tabla. Lo importante es que puede ocurrir un bloqueo a nivel de la 11 beta desoxicortisol, que es una enzima. Entonces, si hay un bloqueo enzimático, entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una acumulación de la 17 hidroxiprogesterona, ¿ya? Y al haber una acumulación, entonces se desvía y se va a la androstenediona y se produce testosterona, ¿no? En los fetos femeninos puede generar ambigüedad sexual, una hiperplasia suprarrenal congénita, ¿ya? Puede generar una ambigüedad sexual. ¿Por qué? Porque en lugar de irse por un lado, se está yendo por el otro. Como les decía, si la hormona no encuentra su camino por un lado, se va por el otro, ¿ya? Ahora sí, ya vamos a hablar por fin de la médula suprarrenal. Bueno, la médula suprarrenal es la zona más interna de la glándula suprarrenal. Vamos a ver que en la célula cromafin va a producir tanto las catecolaminas que son la adrenalina, o también llamada epinefrina, y la noradrenalina, o llamada norepinefrina. Principalmente la adrenalina, un 80%, noradrenalina, 20%. ¿Qué generan estas catecolaminas? Aumento de la frecuencia cardíaca, de la contractibilidad y del gasto cardíaco. Y también generan un aumento de la glucogenólisis hepática y muscular, aumentando la glicemia. Miren, el cortisol que hacía aumentaba la gluconeogénesis. Esta genera que hay una lisis, pero del glucógeno. Y aumenta la glucosa en sangre. También genera aumento de la lipólisis, genera vasoconstricción periférica y broncodilatación. Aquí tenemos a las catecolaminas y las diferencias que hay, ¿no? Principalmente la adrenalina se produce en la médula suprarrenal, ya sabemos el 80%. La noradrenalina principalmente en las terminaciones simpáticas y en la médula suprarrenal, pero en la médula suprarrenal es menos, ¿no? Principalmente en las terminaciones simpáticas. Los receptores de la adrenalina, beta 1, beta 2, alfa 1, de la noradrenalina, alfa 1, alfa 2, beta 1. Acción vascular,
vamos a ver que la adrenalina genera una vasodilatación muscular, menos resistencia vascular periférica, y la noradrenalina aumenta. En el corazón, la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, noradrenalina aumenta la contractibilidad, pero por reflejo la frecuencia cardíaca disminuye. No es que disminuya directamente la frecuencia cardíaca, sino que es por reflejo. En los bronquios se genera una broncodilatación en la adrenalina por beta 2 y en la noradrenalina no hay efecto en los bronquios porque esta no actúa a nivel de los receptores beta 2 y los que están a nivel de los bronquios son los beta 2. Metabolismo, ambas generan que haya aumento de la glucosa. Tipo de acción de la adrenalina es hormonal circundante y noradrenalina principalmente neurotransmisor, ¿no? Hablábamos, bueno, en Fisio 1 habrán visto que en neuro se menciona mucho la noradrenalina. Y bueno, eso ha sido todo. Ahora les voy a pasar el post-test y habríamos culminado con la clase.